Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión para compartir la palabra de Dios y vamos a revisar algunos temas pendientes sobre la protección de Dios. Por lo mismo, vamos, como siempre, a pedir que Dios nos brinde ese entendimiento, esa comprensión, que podamos llegar a tener siempre ese concepto de lo que Él está solicitando en nosotros. Y bueno, pues también que me pueda expresar de la mejor manera. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque nos has ayudado hasta este momento y seguramente el resto del tiempo también, porque nos tomamos de tu mano, no nos sueltas y enséñanos a no soltarte tampoco. Te ruego que en este día me ayudes a expresar de la manera correcta, a dar los puntos que tú estás solicitando que yo brinde y que de esa manera tu palabra llegue a los corazones. Toca esos corazones que te están buscando, que quieren aprender de ti, que quieren conocerte en todo momento y que están teniendo este tipo de acercamientos contigo porque están dejando muchas cosas que pudieran realizar, pero han aprovechado el tiempo para acercarse a ti. Que esta palabra lleve fruto a sus vidas y que se manifieste en acciones. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a los Salmos en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, el Salmo 4 y el versículo 1. Dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí tenemos una parte muy importante de cómo se está pidiendo a Dios la misericordia, cómo se está pidiendo que se oiga esta oración. Necesitamos tener una serie de pautas para que así sea y que Dios nos saca de la angustia, que en esos momentos difíciles, como lo hemos predicado hace un par de semanas, Dios nos da esa fuerza, esa fortaleza. En mi experiencia personal, en situaciones demasiado difíciles, después de un rato Dios me levanta. De manera inexplicable, Dios me ha ayudado para seguir adelante frente a varias situaciones de diferentes tipos. Y yo espero que también en ustedes, que le permitan a Dios entrar a sus vidas de esa manera para que pueda también darles esa fortaleza frente a la adversidad. Vámonos a Salmos capítulo 5 y versículo 1. Y aquí nos vamos a ir todo corrido. Dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Aquí estamos viendo una persona que está angustiada, que se encuentra pues en situaciones difíciles, en apuros, está viviendo algo pues que no es tal vez normal. Muchas veces podemos considerar que lo que vivimos es inédito, cosas nuevas que suceden, para bien o para mal,
Pero bueno, en este caso está existiendo adversidad, gemir, llorar. 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto es muy importante, es una pauta para reforzar la parte de la oración. Y miren, dice que es en la mañana. Obviamente la palabra dice que hay que orar sin cesar. Pero ¿qué es lo primero que hacemos en el día? Nos despertamos y nos distraemos con alguna otra cosa diferente. Puede ser con el celular, puede ser pensando que va a ser un día difícil, puede ser revisando los retos que tenemos el día de hoy, o puede ser agradeciendo a Dios y orando porque sea mejor esto. Tenemos que buscar ese acercamiento a Dios y la oración es muy importante. Obviamente hay muchas formas de acercarse a Dios bíblicas y una de ellas es la oración. Dios no solicita cosas extravagantes, son situaciones ordenadas las que está Él pidiendo de las personas. Entonces, orar en la mañana, Dios lo considera un buen inicio y obviamente todo acomodándose a la voluntad de Dios. Hay veces que aunque uno quiera que sea de una manera, si la voluntad de Dios lo determina, tiene que ser de una forma diferente. Número 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Si vemos a una persona que es mala y dice que está Dios de su lado o ella está del lado de Dios, obviamente está mintiendo. No podemos ver a una persona que roba, que destruye, que mata, que, no sé, una serie de barbaridades y que diga que está Dios ahí, no es coherente. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es ese estado en el que se hace una maldad tras otra, pues incluso a tal grado de que ya no se siente nada de culpas, ni remordimientos, ni, bueno, iniquidad es una serie de maldades repetidas, por así decirlo. 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hay gente que miente por obtener riquezas, por ejemplo. Tenemos a esos llamados líderes religiosos que señalan, como lo había dicho en ocasiones anteriores, que quien no dé una aportación económica va a arder en el infierno. Y bueno, en teoría, quienes están ahí podrían determinarse que pues se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque están siguiendo este tipo de personas. Ese tipo de personas tienen una condenación más grande porque están engañando a mucha gente. Pero también tenemos pues a los que los siguen. Por los seguidores, las personas se encuentran en un estatus muy alto. Y en este caso tenemos gente que engaña, gente que busca hacer pues cosas distintas por medio de pues de las mentiras. Ahí tenemos algunas sectas que obligaban a hacerse daño a los seguidores, incluso hasta desaparecer a todos en un solo día. Tenemos a sectas que obligan a las personas a tener
acercamientos indebidos en la parte de la sexualidad, por ejemplo, incluso hasta con menores, como por ejemplo la Luz del Mundo, que pues ahorita está siendo enjuiciado su líder por varias barbaridades que han hecho. Entonces, pues eso es gente sanguinaria, mentirosa, que no siente nada triste de decir todo lo que hace. Hay pues diferentes tipos de mentira. Por ejemplo, mentiras blancas. Decir, por ejemplo, que yo, no sé, necesito dinero para salir a predicar el evangelio a otro estado. Y entonces hago una colecta y resulta que me fui de vacaciones. Ese es un tipo de forma clásica de engañar a las personas. Hay gente que omite cosas por tal vez que la verdad sea muy difícil. Es muy cruda. Y bueno, pues lo mejor es hablar siempre la cuestión de la verdad. Hay personas que se crean un mundo distinto y viven engañadas en esas realidades ficticias que inventaron, donde pues se sienten bien, aunque no sea de esa manera. En este tipo de, pues podríamos decirlo, autoengaño, pues hay personas que sienten que algo tiene que estar siendo así porque así debe ser. Tenemos la parte de la mitomanía. Y bueno, esta es una parte del autoengaño todavía más fuerte. Y pues consta de las personas que inventan una realidad distinta, que hasta la viven. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos tipos de engaños. Y como digo, no hay que etiquetar a otras personas con la palabra que están escuchando en este momento. Por ejemplo, no voy a ver, ay, es que mi familiar tal es mitómana porque siente que tiene muchos hijos y en realidad tiene dos. No, hay que ver en qué estamos concordando nosotros con esta palabra, de qué manera nos aplica a nosotros. Y si queremos que esa persona que está viviendo de mentiras, por ejemplo, tenga un análisis de conciencia, pues hay que predicarle este tipo de versículos, de que hay que alinearnos en esa parte. Pero ¿de qué sirve que yo esté pensando en otras personas si quien está escuchando la palabra soy yo? Entonces, en toda esta palabra que estamos viendo hay que ver qué tan aplicable es para mi vida. O más bien hay que buscar de qué manera la podemos aplicar, porque toda la palabra está ahí y es necesario que busquemos aplicarla de la mejor manera. Entonces, hay que siempre estar guiándonos con la transparencia correcta y, bueno, de esta manera estar siempre bien con Dios. 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¿Cuáles son mis enemigos? Tenemos diferentes enemigos. Lamentablemente llamamos enemigo a personas, a seres humanos que están ahí y que nos hacen daño por diferentes motivos. Hay que tratar de entender un poquito esa parte. ¿Por qué un enemigo me hace daño? Hay un motivo que pudiera ser hasta cierto punto justificable para eso. Y después orar
porque Dios toque sus corazones de esas personas, pero hay que ver qué tan dispuesta esa persona puede ser o de un corazón entendible. 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Hay veces que la gente va a hablar bonito para obtener siempre algo en su beneficio. Hay que tener mucho cuidado también por eso. Hay que tener un oído crítico, saber de quién sí se dicen las cosas correctas, de quién no. Y pues incluso si nos están ofendiendo, nos están diciendo algo malo, tenemos que tener ese criterio para saber qué tanto nos permite que nos afecte. Obviamente, pedirlo a Dios, que lo que escuchemos, que lo que veamos y que todo lo que percibamos a través de nuestra realidad no sea algo que nos afecte. Si viene de una persona muy dañina, tenemos que pedirle a Dios que no permita que llegue a ese interior hasta nuestros corazones, porque hay que recordar que Dios mora en el corazón. Entonces, si nos hace perder una estabilidad que tenemos, obviamente vamos a buscar tal vez en cosas del mundo. Por ejemplo, una persona que esté teniendo un momento muy difícil y se va a tomar con los amigos. Entonces son ese tipo de situaciones las que debemos de tener cuidado también. 10. Castiga a los odios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí hay que tener mucho cuidado. Estos salmos se llaman salmos imprecatorios. ¿Qué significa la palabra imprecatorio? Es como pedir que a alguien le hagan algo. Lamentablemente tenemos, por ejemplo, en el estudio del derecho, muchas personas que lo que buscan es perjudicar a otro. Yo no quiero mi bienestar, yo no quiero que se me restaure y se me repare el daño que tuve. Yo quiero que el otro pague, que lo refundan en el bote, que lo encarcelen muchos años, que sufra. Entonces, un salmo imprecatorio no quiere decir que nosotros estemos pidiéndole a Dios que castigue a otras personas. Más bien, estos salmos están aquí para que reflexionemos la naturaleza humana. Está mal que pidamos que a la gente se le castigue. O sea, ¿dónde está, por ejemplo, la parte del amor? Dice Cristo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, y de aquí vienen los enemigos también. ¿Por qué se estaría contradiciendo la palabra en esa parte cuando pide, pues, en el Salmo que castiguen a unas personas y después Cristo dice que hay que amar a los enemigos? Bueno, repito, estos salmos se encuentran no para que sigamos ese ejemplo, sino para que nos demos cuenta que como humanos luego buscamos no nuestro bien, sino el mal de los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta en los niños se puede observar. Si, por ejemplo, hay pequeños, no todos, obviamente, pero hay niños que lloran cuando el hermano les hace algo y solamente se pueden llegar a calmar hasta que ven que le pegan al hermano, por ejemplo. Desde ahí se está teniendo ya
una visión imprecatoria. Yo no quiero mi bien, sino quiero que el otro pague. Y así, y pues lamentable, por ejemplo, en el trabajo me encuentro con personas que quieren que los que le hicieron algo a los hijos también tengan su castigo, pero cuando nos vamos a hacer justicia, resulta que nadie es libre de pecado, o sea, todos deben de tener una amonestación, una sanción. Entonces hay que tener cuidado con lo que pedimos. Si pedimos que sea castigado alguien, tenemos que analizar nosotros por qué podríamos recibir también un castigo. ¿Qué estamos haciendo mal? Y como dice Cristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, eso es un salmo imprecatorio y nos vamos a encontrar con muchos en esta lista, pero repito, no es para que los sigamos, sino para que tengamos un ejemplo de qué tan qué tan buscadores del perjuicio ajeno podemos llegar a ser. 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y repito, como en la semana anterior, Dios es todopoderoso, y si estás con Él, Él te respalda. Hay que tener mucho cuidado con no darle el poder a personas pequeñas que obviamente pues ningún ser humano es comparable siquiera a lo que es a quien es Dios. Entonces, problemas de humanos para Dios no son nada. Es más, puede que nos esté colocando, permitiendo vivir estas situaciones para posteriormente pues acercarnos a Él un poco más o para aprender algo, para muchas cosas, pero siempre una finalidad buena. 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Un escudo. Qué bonito es saber que quien camina con Dios, que quien le sirve a Dios, siempre pues sí va a estar inmerso en varias situaciones, pero no van a llegar a tocar ese interior que nos está conformando, no van a llegar a algo más fuerte, no se van a complicar tal vez, pero todo esto, repito, sujeto a la voluntad de Dios. Y de ahí nos vamos al capítulo 6, Salmo capítulo 6, dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aquí ya tenemos una situación que posiblemente esté apuntando a un problema de salud. Estamos hablando de reprensión. Y bueno, hay que tener también mucho cuidado porque si estamos viviendo una situación mala, debemos de reflexionar por qué estamos ahí. Y repito, muchas veces es porque no tenemos esa cercanía con Dios como la solíamos tener. Hay que poner especial cuidado en eso. 3. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salvación. Hay que recordar que no buscamos una salvación terrenal, buscamos una salvación espiritual, porque el cuerpo muere, pero el espíritu, ¿a dónde va? ¿A dónde va esa parte inmortal que reside en nosotros? Que obviamente ya la ciencia tiene una conciencia de eso, de que el cuerpo pesa menos cuando muere, porque algo se fue, y pues si lo vinculamos con esta parte, hay algo extra. Entonces, no buscamos la salvación, no buscamos el bienestar económico, no buscamos
el bienestar de no tener pleitos con nadie. O sea, lo que buscamos es la salvación después de la vida. Obviamente, qué mejor que Dios nos brinde bienestar en todas las áreas de nuestra vida, pero si no es su voluntad o si no somos lo suficientemente obedientes a su palabra, pues cómo podremos también estar en esa parte bien. La parte primordial es la salvación de esa, pues de ese componente inmortal que reside en nosotros. Porque recuerden, una eternidad estaremos con Dios o estaremos en el lugar del juicio de Dios. Pero tenemos que poner mucho cuidado para estar cerca de Él. Entonces, la misericordia de Dios se proyecta en todas formas. Desde que despertamos, desde la alimentación, la vestimenta, que no nos falta nada realmente. Estamos teniendo el favor de Dios en todo sentido. Y sí, podemos tener carencias, pero realmente no es lo mismo acabarnos el dinero antes de quincena que no tener trabajo, por ejemplo. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que tiene condiciones de salud muy fuertes, que tiene incluso hasta los días contados. Y sí, hay muchos testimonios de que Dios hace milagros en las personas. Yo hasta podría contar testimonios personales de cómo ha hecho milagros y va contra toda esperanza. O sea, si la gente y el mundo dice esto es así y debe ser así, Dios con las obras que Él realiza en su voluntad, si dice, no, pues permíteme, no va a ser de esa manera, Dios contra toda esperanza puede actuar. Me gusta esa frase, contra toda esperanza. Esperamos que nos vaya mal, esperamos tener algún destino triste, esperamos que no sea un buen día, pero Dios contra toda esperanza actúa. Y hay que tener cuidado porque también puede actuar contra toda esperanza de las cosas buenas, obviamente si nos despegamos de Él y Él quiere, no se van a dar esos planes, esos proyectos, esas metas que tengamos en mente. Hay que tener cuidado con todo eso. Continuamos. 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Bueno, y tenemos esta instancia en la muerte, no, ya no hay forma de proceder, es incorrecto. Y aquí tenemos en la palabra que el purgatorio no existe. Las personas van al cielo o al infierno y ya. Y no hay fundamentos bíblicos en toda la palabra de Dios que hablen del purgatorio. Y qué cómodo sería que hiciéramos y deshiciéramos aquí cosas sencillas para no amarrar nuestra alma directamente al infierno y luego pues pagar por esos pecados en otro lado y luego salir como si nada. Y aquí está la contradicción. ¿Por qué vamos a pagar en el purgatorio por los pecados que tenemos si Cristo ya pagó por todos los pecados? O sea, si existe un purgatorio, estás negando a Cristo. Estás negando a Cristo por ende. Estás negando su sacrificio y estás, pues, negando que ya es la parte de la gracia. O sea, la salvación es dada por Él, no por nosotros. O sea, yo puedo hacer muchas cosas y
al final tener arrepentimiento, si Dios quiere, y me da la salvación. No la merezco, pero Él me la da. O al revés, yo puedo hacer todo bien y de repente hago algo muy, muy malo, como, no sé, lanzo una bomba y me pasa algo en ese atentado, por ejemplo. Y todo lo que hice bien puede que solo haya sido superficial, que en realidad no haya sido hijo de Dios. Y bueno, eso es una cuestión un tanto complicada para ir definiendo. Pero lo que quiero es que si crees en el purgatorio, no crees en Cristo. Así de sencillo. Porque son doctrinas que no se llevan. Y obviamente, si crees en el purgatorio, quiere decir que estás dejando a un lado que Dios da la salvación. O sea, quiere decir que yo, por más obras buenas que haga, me voy a salvar. Y pues Dios, aunque no quiera salvarme, pues ni modo, yo ya hice obras buenas y Él, pues que se aguante porque ya me salvé por mí mismo. O sea, ¿de qué sirve ahí otra vez? El sacrificio de Cristo estaría desacreditado. No porque yo mismo me salvé. Y yo no soy pecador entonces. Bueno, Cristo se sacrificó por los pecadores en los que creen en Él, para poder tener pues esa salvación a quien Él quiera. Si estás en un lugar donde predican sobre el purgatorio, mejor aléjate porque estás negando a Cristo sin querer. Y si dices sí, Cristo y sí, el purgatorio, acabo de explicar por qué no concuerdan en lo mismo. Mucho cuidado con eso. Hay que huir de ese tipo de lugares. Bueno, dice 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Mientras no nos olvidemos de Dios en esos momentos difíciles de llorar, vamos a estar desganados, vamos a perder energía, la fuerza para seguir adelante, vamos a perder las ganas de, incluso hasta de vivir, vamos a querer desaparecer. Pero si Dios dice no, entonces no se va a hacer lo que digamos. Y si lloramos y clamamos, Dios siempre tiene idea desde lo que está en el corazón hasta nuestras necesidades. Pero aquí lo importante es, en los tiempos difíciles, dedicar a Dios los momentos que más se puedan. Muy importante. Y bueno, en este caso, Dios escuchó el lloro de esta persona que escribió el Salmo. 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y otra vez, mucho cuidado con disfrutar que caigan nuestros enemigos. Aquí nuevamente estamos entrando en una cuestión imprecatoria, porque pues obviamente tenemos que amar a los enemigos y también tenemos que buscar que los enemigos se acerquen a Dios. Es muy difícil predicar a un enemigo, pero no es imposible. Entonces, no hay que ser así, no hay que ser imprecatorios. Pero bueno, Dios escucha, aunque no parezca. Dios siempre está ahí, está en todas partes. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce cada cabello, la cantidad de cabellos que hay sobre nuestra cabeza.
Dios conoce la cantidad de granos en el mar, de estrellas en el universo. Dios conoce todo. ¿Por qué no conocería un corazón? Entonces hay que revisar eso. Muy importante. Tenemos que acercarnos a Dios en la mayor medida de lo posible y orar. Orar porque Dios haga su voluntad, que la comprendamos, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y bueno, pues vamos a orar también para concluir este tiempo que Dios nos ha brindado. Muchas gracias porque nos brindas tranquilidad y nos brindas esa paz frente a la adversidad, porque nos estás enseñando a orar para ayudarnos, para que ese lloro se convierta en una sonrisa o en risas incluso, para librarnos de todos los engañadores y de todos los engaños, si nos provocamos engaños nosotros también, porque nos enseñas a discernir entre las doctrinas correctas y las doctrinas que no son tuyas. Enséñanos también a no negar a Cristo de maneras indirectas, aunque pensemos que sean correctas o que suene bonito. Enséñanos a guiar ese esfuerzo para enfocarnos en lo tuyo. Te pido por la salud, por la tranquilidad, por la paz de quienes nos escuchan, de sus familias, la parte económica, laboral, por todas las partes que se necesite trabajar. Las ponemos en tus manos. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga. Si Él quiere, estaremos nuevamente predicando su palabra. Hasta luego.